Aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer un apunte gramatical. Yo soy una persona que intento hablar bien español. Intento, no lo logro, pero yo te has de acordar tú de Margarita Michelena, que durante años escribió en el Excelsior. Ella fue colaboradora de Excelsior, la poetisa hidalguense, y ella era una de las grandes defensoras del idioma en nuestro país. Y esto viene a cuento porque en una entrevista que realizó aquí mismo hoy Rodrigo a una persona en relación con la situación esta de la central de abastos, utilizó el peor verbo que yo he escuchado en muchos años. En primer lugar, no es verbo, ¿no? Pero la expresión, cuando dice en la central de abastos se transacciona, el verbo transaccionar. He escuchado ofensas al idioma, muchas, debo también decirlo, pero esta sí me pareció exagerada. Yo creo que es una de las cosas que las escuelas, al arrojar profesionistas al mercado, son profesionistas casi monolingües, casi hablan, casi escriben y casi leen el español. Creo que debería eso, pues al menos preocuparse en las escuelas, enseñarles a redactar, a hablar y sobre todo a leer. Pero bueno, después de ese apunte gramatical, entramos al tema. Pascal, en las últimas semanas he tratado de regresar a viejas lecturas con la mira de tratar de entender hacia dónde vamos o hacia dónde va este gobierno con la gobernación que está aplicando. Y lo primero que hice fue recordar un artículo constitucional que hace algunos años escuché analizarlo y recomendar su lectura al conocido economista, el doctor Luis de la Calle. Y él hablaba de este artículo que debería ser de lectura obligatoria. Voy a leer el primer párrafo, son 3 líneas nada más. ¿Qué artículo es? 134. Dice así, de nuestra Constitución, por supuesto. Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con, ojo, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Y una de las primeras cosas que salta a la vista de esta gobernación es que no hay transparencia. No me voy a meter en las cuestiones de honradez, pero no hay transparencia, no hay economía en el sentido de austeridad, de utilizar correctamente los recursos, y mucho menos eficiencia y eficacia. Yo creo que el dispendio o la ineficacia en el uso de los recursos públicos es la forma más perversa de corrupción que un gobierno puede enfrentar. Sin embargo, todo ha sido la lucha contra la corrupción y que la corrupción nos va a dar cientos de miles de millones de pesos, etcétera. Lo que ya conoces tú muy bien y también lo conoce quienes nos escuchan. En esas condiciones, la pregunta sería, ¿es válido incluir en lo que aquí dice el artículo 134 de los recursos económicos los recursos materiales y humanos también? Es decir, porque al final de cuentas llega un momento en que la autoridad o el gobierno o el Estado puede utilizar mal no solo el efectivo, o sea, no solo el dinero, los recursos económicos, sino también los recursos humanos. Voy a dar 2 ejemplos nada más. Sí. A raíz de esta práctica que ya tiene muchos años de los exámenes de admisión que se hacen para, si tú tienes determinado número de aciertos, puedes aspirar a tu primera opción y si no, ahí te vas bajando hasta que te mandan por allá al Estado de México, etcétera.
En el caso de las escuelas de medicina, que no faltan escuelas de medicina, es decir, no hay escasez de escuelas de medicina, es decir, está resuelto en ese sentido la oferta, ¿verdad? Pero resulta que los que quieren entrar a estudiar medicina vienen pésimamente preparados del nivel anterior, que sería el medio superior del bachillerato. Y el presidente, en esas ocurrencias y desatinos que le son propias, anuncia, la semana que recién ha terminado, que se iba a crear una universidad en la Ciudad de México, asentada en la Ciudad de México, con influencia nacional, en 2 carreras nada más, medicina y enfermería. Y dice uno, ¿habrá necesidad? Luego de haber dicho que faltaban médicos. Así es. Muy bien. Pero entonces dice, hay casos de muchachos, de jóvenes que hasta 3 veces son rechazados en el examen de admisión. Entonces, en vez de irse a las causas del rechazo, de decir una mala enseñanza en el bachillerato o un mal aprovechamiento, entonces creamos una escuela patito donde no va a haber selección y van a entrar. Yo lo que podría decir en relación, si es que ese desatino se concreta, yo no permitiría que a mi foto le pongan una curita estos egresados de esta escuela. Es decir, no puedes tú utilizar de esa manera tan ineficaz los recursos económicos. Y vayamos ahora a otro ejemplo. Uno de los elementos centrales del Estado es las Fuerzas Armadas, el Ejército, complementado con el monopolio legítimo de la violencia. Cuando tú decides utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia, como lo hemos visto desde hace ya muchos años en México, es evidente que debes tú utilizar ese recurso, ahí hay recursos materiales, económicos y humanos, utilizarlos de manera eficiente y eficaz. Pero ¿qué sucede cuando tú mandas a esos elementos de las Fuerzas Armadas, pero atados de manos, y los sometes al escarnio, al insulto, los empujan, los golpean, les quitan las armas, los escupen, y eso es prácticamente la constante? Estos 2 ejemplos los tomo, Pascal, para hacer estas preguntas. ¿Cuánto tiempo aguantará la sociedad al ver esa evidente ineficiencia e ineficacia para utilizar los recursos? Revisando, como decía, viejas lecturas, me encontré un caso muy interesante en Argentina ya hace muchos años, cuando enviuda Perón, en su segunda, en el regreso a Argentina, que viene casado con la señora Isabelita, él fallece y es nombrada presidente de la República Argentina Isabelita Perón, o Isabelita de Perón, y tenía un alter ego que se llamaba, le decían, el Brujo López Rega, que era el Rasputín versión Conasupo, vamos a decirlo así. Evidentemente la señora Isabelita era muy buena para la cantada y cosas así del teatro, pero para la gobernación era una nulidad. De tal manera que llega el momento en que empieza a gestarse en la sociedad argentina de aquellos años una exigencia a las Fuerzas Armadas para que tomaran el poder por el desastre a que estaba llevando el gobierno a su país. Y es como llega Videla, si no estoy equivocado, y se le llamó eso un golpe de salvación nacional. No estoy haciendo comparaciones mecánicas, simplemente lo que estoy señalando es cómo cuando la ineficiencia y la ineficacia del gobierno en su actuar y en su manejo de recursos de todo tipo, no es gratuito lo que va a suceder de parte de la sociedad. Es decir, llega un momento en que el equilibrio se rompe y la sociedad empieza a exigir primero a las instituciones, en este caso al Congreso de la Unión, que hagan algo, que tomen medidas ante la incapacidad para la gobernación, que es mucho más que evidente y que tiene un efecto en la inversión que se retrae, inversiones que se cancelan,
en alejamiento del inversionista extranjero que veía a México como un destino seguro, razonablemente adecuado para tomar riesgos, cuando se ve el daño que se está causando al empleo, cuando se está dilapidando el recurso, se abandona la infraestructura, la educación, etcétera, etcétera. Termino diciendo lo siguiente, Pascal. Aquellos que apuestan a que la sociedad mexicana, con toda su apatía y con esos 30 millones de votos que no se cansan los de Morena de cantar una y otra vez como vieja y cansada letanía, eso no es eterno. Llega un momento en que se rompe ese equilibrio y la sociedad, los canales institucionales los rebasa y empieza a exigir que alguien haga algo por los efectos negativos que tiene la ineficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, que es, termino diciéndolo, la peor y más perversa forma de la corrupción. Yo creo que no estoy desdeñando lo que dices en cuanto a la exigencia de la sociedad respecto a un buen uso de los recursos públicos, pero me parece que si hay una exigencia en este momento que está creciendo, es por la seguridad. Por la seguridad que pública. por eso lo mencioné, por eso dije, en el artículo 134 nos permitiría, vamos a decir, esa licencia constitucional para incluir el uso de los recursos materiales y humanos, específicamente en el caso de las Fuerzas Armadas. Lo que hemos visto últimamente en las últimas 2-3 semanas, descuartizados, desmembrados, dorsos tirados en las banquetas, en los bajopuentes. Bueno, dice, ¿cuándo va a parar esto? Va a llegar el momento en que la sociedad va a decir, bueno, ¿quién le va a decir al presidente que ya basta? Que ya será el general secretario, será el almirante secretario de la Marina Armada de México, pero será el Parlamento, será el Congreso de la Unión, pero es evidente, o serán los empresarios acaso. Es decir, eso no puede permanecer por siempre. Llega un momento en que empieza la inseguridad a manifestarse. ¿Cómo? No sales de noche, por ejemplo, no vas a ciertos lugares, y eso tiene un efecto inmediato, Pascal, en la actividad económica. Despido de las personas que trabajan en los restaurantes, aumenta la delincuencia y eso genera un círculo vicioso. Ángel Verdugo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 9:30.